Buenos días a todas y a todos. Seguimos con nuestra segunda mesa del día de hoy, que se llama Territorio. Vamos a escuchar a cuatro ponentes de ambas generaciones del doctorado en Antropología Social. Y entonces vamos a empezar con el maestro Pablo Up, que nos va a hablar de territorios geopoéticos en Abya Yala. Yo, la primera vez que lo leí, obviamente leí geopolíticos, pero después dije, no. ¿Cómo me pasó? Un cambio, porque Dios le decía lo mismo, tengo que decir. No, era nada más así como que, bueno, llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, espero que nos vayas a contar un poco más. Y bueno, te dejo la palabra, Pablo. Tienes 20 minutos de exposición y estaré como molestando, marcando algo de los tiempos. Gracias. Bueno, comenzaré con un epígrafe visual para que nos adentremos a los territorios geopoéticos. Perdón, pero no se ve nada para los que estamos acá. Yo pensaba, cuando reunió las notas de este día, para este día, en un querido profesor que es Carlos Walter Porto González, que nos invitó mucho a pensar en cómo construir los otros o nuevas territorialidades y hablar de una geografía que transitaba las geografías en plural, a su memoria que falleció el mes pasado. Y el conversar el día de hoy sobre algunos de los territorios geopoéticos pues convoca justo a lo que la mesa en sí misma invitaba, que es esta reflexión a propósito de un seminario con el que abríamos el doctorado con Edith, tan rico en torno a tantas concepciones del territorio. Y algo que me ha apasionado ha sido una profundización permanente entre la relación tensa de poder, espacio y territorio, y a propósito de una geopolítica crítica. Y algo que ha sido un desafío para la investigación doctoral ha sido cómo transitar de ese análisis estrictamente geopolítico en el que reside parte de la historia de esta disputa conceptual del imaginario de Abya Yala como una respuesta, si no contrahegemónica, dado que es disidente, distinta en distintos territorios como se apropia, sí digamos un cuestionamiento, ¿no? Y una especie también de réplica que
también llevaba por otro lado a reconocer la naturaleza de otras formas de experimentar el territorio, y en el ámbito del tránsito de la geopolítica a las geopoéticas fue que reuní algunas notas que escribí y que comienzo con una lectura comentada. De esos manantiales profundos de memoria y de caudal para la reinvención creativa de los territorios que transitan entre resistencia y reexistencia, como un proceso también en permanente búsqueda de memorias que permiten reexistir para retraer e insurgir, desde el encuentro escuchamos y vimos un fragmento de un documental producido por Ana María Tejera, que denominó Lucía Amor, que evidentemente evoca a las famosas piezas textiles conocidas como molas. En este caso, la mola de Lucía significaría Lucía Amor, en la que narran las revelaciones de una tejedora de molas de protección en las islas de Cunayala. Y la mola, también conocida como mor en lengua gunadule, deriva de la voz momol, que significa lo que viste a las mariposas y por tanto a la palabra. En un referente imprescindible para la comprensión de esta cultura gunadule, pero también para mí en tanto mapa y expresión de lo que modernamente denominamos cartografía de uno de los corazones o epicentros de la historia de Abya Yala, en tanto origen memorial, pero además también como epicentro de una representación política. Es un textil, pero más allá de eso, su instrumentación económica y comercial es también un pilar de la economía familiar impulsada por mujeres tejedoras en distintas localidades de las comarcas del territorio de Cunayala, que es icónica del turismo, al igual que los cantos rituales. Las molas son una fuente de memoria religiosa y territorial, constituyen una especie de pintura escritural, una memoria que explica territorio de islas y que constituye las comarcas y parte de la organización de los resguardos en lo que corresponde a los territorios de Colombia. Después escuchamos una voz con la que concluye este breve video, que es el de un sagla o saila, que son quienes vociferan los cantos memoriales de un documento que ha sido para mí fundamental o fuente de la comprensión de los relatos profundos en torno a la idea de Abya Yala, que es el Pap Igala o Pap Iga, que es un conjunto de oralituras, podemos decir, transcritas, bien grabadas, traducidas, digamos, algún gunadule contemporáneo, después traducidas al español y transcritas. Entonces creo que este trabajo hermenéutico ha sido fundamental para discutir una idea central en mi tesis, que es la de cosmocimiento, en tanto debate a la idea de mito. En ella residen los relatos primeros sobre Abya Yala. Precisamente es en esta isla en la que a principios de la década de los 70 el líder catarista de origen boliviano, Constantino Lima, mejor conocido como Takir Mamani, visitó esta isla, Ustupu, y conversó con los sailas o líderes, quienes le encomendaron llevar esta demanda a los foros internacionales. Aquella demanda que decía: llamar con un nombre extraño nuestras ciudades, pueblos, continentes equivale a someter nuestra identidad a la voluntad de nuestros invasores y a la de sus herederos. Así lo confirmó en una entrevista reciente que hice a José Juncosa, actual director de la editorial ecuatoriana Abya Yala, un referente que ha visibilizado y ampliado la producción sobre pueblos originarios desde la propia voz y maduración intelectual en distintos territorios del continente. Desde esta posición político e ideológica, más allá de su mera lectura étnica de gran raigambre en el indianismo radical catarista, marcó un precedente de cercanías y distancias todavía entre los diversos pueblos originarios, con una historia contemporánea de reconocimiento, no solo de autoafirmación, sino de reencuentro en términos de pacto y alianza, que coincide con esa historia política abierta a fines de los 80s y en el marco de la siempre nombrada campaña continental 500 años de resistencia negra y popular, lanzada entre 1990 y 1992. Desde la lengua propia, dicen, y cito, descolonizar la función tradicional de las lenguas coloniales y convertirlas en puentes hermenéuticos y políticos, estéticos y poéticos para dar cuenta de una memoria singular, aunque común, mejor aún como proyecto de potencia de lo común. Más que encontrar el mejor nombre, Abya Yala puede ser interpretada como una matriz que encuentra en los territorios del punto ísmico más estratégico del continente, ese espacio de desconexión en donde la carretera panamericana se desconecta
y que estratégicamente llamamos como el tapón de Darién, donde se condensan un conjunto o una de las más abarcadoras historias dramáticas de la actual coyuntura de movimiento transmigratorio en el continente. Desde ese espacio es que comienza una búsqueda memorial y geopoética en donde hace casi 6 años y medio, 7, me di cuenta de que en el trabajo de campo recuperaría uno de los diarios más valiosos después de un contexto de pandemia en donde nunca logré llegar al territorio. Desde allí rescaté una de las entrevistas más valiosas realizadas al pedagogo, líder político y profesor Abadio Green, quien además se ha formado como lingüista y ha dirigido un programa denominado La Pedagogía de la Madre Tierra que inscribe en el marco de la Universidad de Antioquia. Este exdirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, junto con colectivos, ha impulsado la necesidad de repensar desde una metodología que denomina los significados de vida. Entonces yo quisiera también citar algunos de los elementos que desde esta noción de lo geopoético intenta también explicar en torno a la estructura semántica y lingüística del concepto Abya Yala, pero además el contexto de dónde proviene. Por un lado, es una historia que se relata desde la memoria de los Saylas o Saglas. Es posible reconocer 4 momentos de creación-emergencia de la Madre Tierra según la fuente del Babi Gala. El primero corresponde al tiempo en que está en el vientre, cuando aparece el agua, que es el líquido amniótico, de donde proviene la vida. El origen de la vida proviene del agua. El segundo momento es cuando se da el nacimiento, es el momento del parto, en el que emerge la tierra del agua. Es un todo. Viene un tercer momento, es el que corresponde a la tierra como un todo compacto. Viene entonces el cuarto, que es cuando todo se fragmenta en territorios, en continentes. Viene la forma de la gran montaña continental, que es el origen de Abya Yala. De tal manera, el agua posibilitó la partición de los continentes. La tierra nació como un ser en plenitud o madurez, que nació plena, compacta, dice Abadio Green. Al partirse la tierra, un continente adquirió el nombre. Es el proceso de madurez entendido como madurez para nacer. Yala es traducido como montaña, como continente, como esa gran montaña de vértebras de tierra que conforman la masa. Eso es Yala. Y cierro cita. Otro componente del término es el de Abi o Aya, como lo refiere el propio Abadio Green. Ave es sangre, mientras que Ya, el orificio, refiriéndose a la madre, al lugar del origen, el lugar en que emerge la vida, la matriz de la que se expulsa la vida. Cuando aparece ese ser en el orificio, primero aparece la sangre para que aparezca el nacimiento y así es que emerge. Ave Ya, la sangre que sale del orificio de la vida y da nacimiento al Yala, al continente. Se trata del nacimiento de la tierra que da lugar a un continente entero. Es el parto del que deriva la constante o recurrente idea de una tierra en plena madurez, que es como se cita en muchos de los textos que refieren a una mínima referencia o genealogía en torno al concepto de Abya Yala. Tierra en plena madurez adquiere un primer sentido. Cuando hablamos de tierra en plena madurez es porque se refiere al momento de su origen. Esa madurez refiere al momento en que la tierra estaba plena. Todos los continentes tienen un origen común, sugiere Abadio Green. De hecho, nos refiere a la idea de la Pangea, ¿cierto? Manibijindilla, que es el nombre con el que se refieren otros Abadio Green de sus territorios, hace referencia al territorio originario de los Gunadule y viene de la palabra cuidar, proteger, llevar. Gala, que indica hueso, Gue, que es el verbo ser, y Ali, que hace referencia al comienzo. Abya Yala manifiesta entonces ese parto y es la tierra que sangra, es la tierra que está pariendo, es la tierra que nos habla del espacio en donde nos encontramos actualmente. Entonces, desde estas referencias hay una segunda también interpretación que tiene un carácter mucho más político, que quizás es el que evocamos en todo el proceso mismo de articulación entre pueblos originarios y una apropiación de una coyuntura reciente, que es el del continente de sangre como episodio que surge tras la invasión de lo que se denominó América y todo un proceso de la americanidad en adjetivos múltiples. La América Latina, la América sajona, las dos Américas, desde reivindicaciones antiimperialistas como Nuestra América de José Martí y un sinnúmero de adjetivaciones contemporáneas hasta la de la América Latina revolucionaria, por ejemplo, en siglo XX.
En todo caso, y aquí salto también a reconocer un trabajo muy interesante de la cineasta Olowaili Green Santa Cruz, que en un trabajo denominado Mugamboe, que bueno, ahora no lo voy a proyectar por el respeto al tiempo, pero transmite la larga memoria del dolor persistente en las abuelas y mujeres gunadule que asumen la invasión como una memoria fresca de la invasión y el genocidio de sus territorios. La danza con la que el pueblo gunadule recuerda el legado de sus ancestros, cuentan los sabios y sabias, es esa danza que originó en los territorios de Santa María la Antigua del Darién para sanar el dolor y hacer memoria de los abuelos y abuelas que murieron en la conquista, a través de los movimientos de hombres y mujeres que danzan llorando con su gamu o con su nasulavaga, flautas y maracas en donde se guarda ese llanto. Entonces, este conjunto de referencias nos transmite sobre todo un conjunto de memorias de origen que he intentado trasladar justamente a una problematización contemporánea en donde sitúo esos significados en el actual contexto de alianzas para la resistencia, en tanto politización de una noción que permite reconocer el pulso de una diplomacia, si bien propulsada por todo un conjunto de activismos aymaras y provenientes del sur del continente, que paulatinamente es apropiado a lo largo del continente. Así lo manifiestan distintos trabajos literarios, poemas, gráficos, que finalmente nos llevan a reconocer hasta qué punto existen fundamentos memoriales que es pertinente mencionar desde una particular fuerza simbólica y que más allá de cualquier análisis meramente semiótico nos traduce en un conjunto de cartografías que exploran y que revelan también otra interpretación para poder dar cuenta del significado del territorio estratégico. Recupero un señalamiento hecho por Abadio, finalmente, que dice que usar Abya Yala como palabra nos une, nos permite ampliar nuestra relación para la unidad entre pueblos, para la resistencia entre ellos. El nombre posibilita. La fuente central de la sabiduría gunadule está en la memoria, lo cual es lógicamente parte también equivalente a un conjunto de memorias de otros líderes que he entrevistado o de textos pues que evidencian un conjunto también de fuentes de territorios que nos hablan además de otras menciones interesantes o importantes que pudiésemos reconocer como parte de estos territorios geopoéticos a lo largo del continente, como por ejemplo la noción de Umaquihue, ¿no?, que impulsa el movimiento de liberación de la Madre Tierra, que forma parte a la vez del gran movimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, ¿no? Conceptos como el de Causac Sacha, ¿no?, en Sarayaku, en la selva ecuatoriana, el concepto mismo repolitizado y resemantizado de Gualmapu, ¿no?, desde los territorios insulares entre la Argentina y Chile. Y así una serie de territorios que, si bien poseen una muy singular particularidad, se caracterizan en común por hablar de una reemergencia también de territorios en reexistencia y que movilizan, digamos, un desafío al acotamiento fronterizo, transterritorial, digamos, en la medida en que la reconstitución de territorios es una de las premisas centrales de esta idea de una continentalidad común en el marco de la idea de Abya Yala. Entonces, para terminar, solo decir que un significado importante de la discusión en torno a la teoría del territorio, me parece, en la formación antropológica, pues nos desafía entonces a desdoblar un conjunto de mapas, ¿verdad?, en donde los significados concretos de la praxis territorial nos habla de una experiencia paralela, ¿no?, en donde, justo evocando lo que decía al inicio en torno a la metáfora de ir de la geografía a las geografías, es una invitación que tengo en mi trabajo a hacer un trabajo riguroso en donde todas las expresiones hegemónicas de la territorialidad americana y latinoamericana y de sus estados-naciones conviven con estas territorialidades en emergencia, que sin embargo están en pleno florecimiento, según nos dicen los propios pueblos en movimiento. Entonces, bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, y también por... Creo que igual hay preguntas para el final de la mesa, una vez que hayamos escuchado a nuestros cuatro ponentes. Y entonces voy a dar la palabra al maestro Gustavo Sánchez Espinosa con la ponencia Tensiones y negociaciones del territorio de la zona maya de Quintana Roo en torno al proyecto turístico del Tren Maya. Gracias, buenos días compañeros, gracias por presentarse aquí al evento.
Y bueno, en realidad hice unos pequeños cambios en esta ponencia porque quiero hablar sobre, igual también, la territorialidad de la zona maya, pero en clave histórica etnográfica. O sea, mi ponencia va a estar dividida en dos partes. La cuestión histórica, cómo ha sido utilizado el territorio de la zona maya de Quintana Roo por diferentes actores, diferentes instituciones, desde el Estado, las poblaciones locales, hasta las empresas madereras y chileras. Y la segunda parte ya es, durante mi trabajo de campo, hice observaciones sobre un movimiento que ahí surgió emergente en torno al cobro de una administración de la carretera que se construyó en los 60, que va de Carrillo Puerto a Valladolid, que a varias poblaciones, incluidas en Texuco, no se les pagó la administración y se les fue dando largas hasta que se vino este proyecto del Tren Maya y aprovecharon la coyuntura y se montaron en lo que yo llamo el efecto dominó del Tren Maya. Bueno, entonces está titulada La gubernamentalidad territorial de la zona maya de Quintana Roo en clave histórica y etnográfica. La noción de territorialidad en esta ponencia tiene influencia del trabajo acerca de la gubernamentalidad de Michel Foucault, por lo que a lo presentado llamaremos gubernamentalidad territorial y tiene dos utilidades. La primera utilidad demostrará la pertenencia del concepto desde una perspectiva histórica por medio de la selección de particulares momentos históricos por los cuales la región o zona maya de Quintana Roo adquirió una serie de valoraciones tanto para el Estado, valor político, valor científico, valor económico, valor simbólico, y para sus pobladores también adquirió esos valores, pero estos valores arriba citados están condicionados o influenciados por algunas variables como los intereses económicos, las alianzas entre grupos, las relaciones de poder y, por supuesto, las concepciones del mundo. La segunda utilidad permitirá analizar a través del método etnográfico las actuales tensiones, conflictos, estrategias y negociaciones en torno al acceso, uso y gestión territorial de la región que actualmente se conoce como zona maya de Quintana Roo. Principalmente lo que viene por el Texuco, como lo repetía. La intención de la ponencia es presentar las diversas formas, estrategias y maneras que tiene el Estado y las poblaciones locales acerca de la gestión y control del territorio, sus acervos culturales, sus acervos naturales y las vías de comunicación que la cruzan. La presentación de la ponencia está organizada en dos partes. El primer apartado corresponde a los hechos históricos relacionados a las formas de ejercer la territorialidad de cada grupo. Por un lado, tenemos las formas y estrategias que diseñó el Estado desde el siglo XVIII para darle utilidad a las tierras que se consideraban baldías, desde su uso de prisión preventiva, otorgamiento de concesiones a las compañías madereras y chicleras y la realización de expediciones científicas por parte del Estado mexicano y en la década de los 50 la construcción del tramo carretero Felipe Carrillo Puerto, Valladolid, que es conocida como la Vía Corta. Para ello se requirió de la expropiación de las tierras ejidales que se les había dotado en la década de los 30 a estas comunidades y varios pueblos, donde el Estado aplicó diversas tecnologías políticas para construir cierta territorialidad. En respuesta a esta racionalidad técnica tenemos a los grupos sociales rebeldes, que antes se les consideraba rebeldes, después mayas cruzó y ahora mayas, en diferentes tiempos ha tenido diferentes, el Estado los ha mencionado de diferentes maneras, ¿sí? Y donde el Estado aplicó diversas estrategias para ejercer, para construir su territorialidad. Recordemos que el Estado de Quintana Roo primero fue un territorio federal y posteriormente hasta el 74 empezó a construirse como un estado. De hecho, a mí lo que me da la atención que todo en la legislatura en el muro de honor, sus hombres ilustres, personajes ilustres empezaron a inscribirse desde la década de los 70 y es hasta como por principios de los 2000 que empiezan a incluir a todos estos líderes mayas. Ignacio Jacinto Pat, Cecilio Chi, todos esos líderes que participaron en la guerra de castas, los empezaron a escribir. Entonces, el Estado de Quintana Roo siempre ha ejercido recientemente esta construcción identitaria, ¿no? Que Campeche, Yucatán, ya lo ha hecho desde el siglo XIX. Bueno, el segundo apartado se enfocará en las tensiones y negociaciones que se observé durante mis 3 breves estancias de campo. Por la cuestión de la pandemia no pudimos hacer mucho campo esta generación. Entonces, en 2019, 2021, 2022, asistí
a esta zona y observé varias situaciones en torno a mi tema de investigación, que es la cuestión del turismo y el uso de los acervos culturales para producir mercancías turísticas, pero también a la par observé este movimiento que se empezó a dar, se empezó a gestar a partir de la construcción del Tren Maya, ¿no? Bueno, el concepto clave que aquí utilizo es el concepto de territorialidad, que se entenderá como un espacio o región de poder donde el Estado y los grupos sociales subordinados a estas técnicas ejercen sus derechos al uso del territorio en diferentes actores, de diferentes maneras y niveles. O sea, estamos hablando de una multiterritorialidad. Esto lo retomo a SAC, que es muy utilizado por los colegas colombianos para el uso del territorio, de estos diferentes niveles de análisis del territorio, ¿no? Bueno, entonces, lo que aquí me voy a saltar el marco teórico pues un poco largo. Y bueno, la primera parte empecé a abordar sobre cómo la territorialidad es entendida en la zona o región maya desde la época de los Borbones, siglo XVIII, cuando se empiezan a producir productos como el azúcar, surgen haciendas cañeras productoras de azúcar y todas esas, digamos, esta región maya empieza a ser territorializada de una manera económica, ¿no? De hecho, de todas esas tierras fueron despojadas a los indios huites para dárselas a estos empresarios, digamos, cañeros, y fue una de las causas que se organizó la guerra social maya, ¿no? Bueno, ya en el siglo XIX el Estado mexicano le interesaba acabar con el problema social de la guerra social maya y diseñó alguna estrategia y fue pensada en varios rubros. El primero de ellos era ejercer la territorialidad en cuestión de política y seguridad. Observamos que a partir de la firma del Tratado de los Límites Territoriales, que fue una firma que se hizo, el Tratado de 1893, donde se delimitaron fronteras formales, pero también observé que también hay el tema de la territorialización a través de la disciplina, ¿no? Porque también igual el territorio funcionó en algún momento, en algunos lugares como Vigía Chico y la isla de Cozumel, como prisión preventiva en diferentes épocas, en la época del emperador Maximiliano, también lo mismo sucedió con la época del dictador Porfirio Díaz, y durante ya el siglo XX sucedió lo mismo con los opositores al gobierno de Victoriano Huerta. O sea, también vemos que ese territorio funcionó como un territorio también de disciplinización de la conducta, ¿no? Funcionó a través de estas modalidades de fortalecer prisiones, ¿no? Pero también igual empecé a ver con todos esos libros que empecé a revisar, que también la población local, es decir, los dirigentes mayas rebeldes, comenzaron a ejercer su territorialidad de una manera económica, ¿no? A otorgar concesiones forestales y de chicle y de palo de tinte a empresas inglesas y explotadoras de recursos naturales, ¿no? Sobre todo esas tres materias primas, que era la caoba, el palo de tinte, se enviaban a Europa, Liverpool, Havre y Hamburgo, y el chicle se mandaba a Estados Unidos, ¿no? A Nueva York. De hecho, la novela de Bruno Altrable es un claro ejemplo de esto de la rebelión de los colgados, ¿no? Cómo funcionaban estas empresas a través del enganche. No solamente aquí en Chiapas, sino también igual en la zona de Quintana Roo, funcionaba este modelo del enganche, ¿no? Bueno, los líderes rebeldes estaban interesados en que se continuara con el tráfico de materias primas y recursos naturales, ya que los intercambiaban por armas y pólvora. Esto nos dice Macías, su libro de 2002. Este modelo de usar a los mayas rebeldes como subcontratistas también igual lo analiza Nelson Reed. Era un modelo que se empezó a refinar muy específico porque el Estado mexicano, bueno, las empresas que eran de la mayoría norteamericanas, europeas o locales, yucatecas, empezaron a utilizar a los dirigentes mayas como en una especie de intermediarios, subcontratistas,
para explotar estas tres materias primas, ¿no? De hecho, un líder, Francisco May, fue enviado aquí a la Ciudad de México, a que conociera al presidente Venustiano Carranza para que siguiera repusiéndose este sistema de explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, aquí vemos también igual que hay una territorialidad económica también por parte de las poblaciones locales desde inicios del siglo XX, ¿no? Bueno, otra táctica de territorialidad fueron las concesiones que el Estado implementó en la región para beneficiar a empresarios yucatecos con explotaciones forestales, bueno, ya se los comenté, y el control de dichas materias primas debía ser fiscalizado a través de una aduana que habían puesto en Chetumal, independiente a la aduana que había en Progreso, ¿no? Bueno, el siglo XX, llegado al siglo XX, empieza la consolidación del territorio federal Quintana Roo. Continúan este modelo de concesiones forestales, manejados por los mayas rebeldes, pero también manejados por el Estado, y se presentan los primeros acuerdos de cooperación arqueológica, lo que yo le llamo aquí territorialidad científica o académica. Empiezan las primeras protecciones arqueológicas en Tulum, bueno, ya se habían hecho en Yucatán, pero al, digamos, apaciguar la zona maya de Quintana Roo, empieza también la Carnage a bajar a Tulum y hacer prospección arqueológica. Entonces también igual vemos esta territorialidad científica o académica de la que pues poco se ha abordado, ¿no? O sea, había ya una serie de universidades que estaban trabajando en la región a nivel arqueológico, ¿no? Bueno, estuvo Sylvanus Morley, primero hizo una prospección arqueológica muy leve en Tulum, y después el otro, en 1924, hace un trabajo más a conciencia, ¿no? Bueno, también vemos la territorialidad comercial que empezaron a realizar las compañías chicleras que venían de Nueva York, como estaba diciendo, la American Chicle Company, la empresa Adams, la empresa Wrigley, que les habían concesionado estas miles de hectáreas a través de este modelo, ¿no? Emplear a los pobladores locales como extractores de chicle. La materia prima se mandaba a la isla de Cozumel, y ya en el siglo XX, con la llegada de los primeros, de hecho, el primer aeropuerto que hay en esa zona es en Cozumel, y empiezan a funcionar estos vuelos para sacar el chicle que se llevaba hasta Nueva York, ¿no? Bueno, de hecho, la isla de Cozumel es la primera, digamos, enclave que maneja el gobierno de Estados Unidos, porque ahí durante la Primera Guerra Mundial era un punto estratégico para abastecerse de los barcos, y tenía control el gobierno de Estados Unidos de esta isla, ¿no? Bueno, ya en la década de los 40, a la llegada del gobierno de Lázaro Cárdenas 30, se emprende también igual a esta territorialidad científica, y se manda a hacer una expedición científica al territorio de Quintana Roo con el objetivo de conocer más a fondo las zonas arqueológicas y los territorios, el territorio de Quintana Roo, pero con el objetivo de reproducir lo que se venía ya haciéndose en Yucatán y principalmente en Yucatán, ¿no? O sea, abrir las zonas arqueológicas para la llegada de los turistas. De hecho, esta comitiva estaba ya representada por un delegado de la Comisión de Turismo del territorio de Quintana Roo, ¿no? Entonces, esta expedición científica fue organizada por Luis Rosado Vega, que también en otro libro que él escribe, comenta cómo en la década de los 40 todos los lugares que tenían nombres extranjeros como Payo Obispo, y pone una serie de ejemplos, son cambiados a nombres mayas y a nombres que remitían a esta conciencia nacional y a la conciencia y a la construcción étnica que requería el Estado, ¿no? Entonces, también fue una manera de una estrategia, una tecnología del Estado de cambiar todos, borrar todos estos nombres extranjeros para construir la territorialidad que el Estado tenía, ¿no?
A eso le llamó una territorialidad simbólica, ¿no? Todo el cambio de los nombres, de los lugares, puede decirse que es una territorialidad simbólica. Posteriormente, en la década de los 50, cuando se empieza a abrir el camino de Chetumal a Mérida, se encuentran con una cierta posición en la que Villarrojas nos habla en su libro de los mayas, y pues se presenta una posición que es mediada por una clase en ascenso, que es la clase de los maestros, que se empiezan a sentar, y a ellos les interesa que se abran los caminos, básicamente porque cuando se abren caminos se abren escuelas y se abren más plazas, ¿no? Entonces, los maestros les interesaba que hubiera esta apertura de caminos, y son los que median y convencen a las poblaciones de aquí que se abra la carretera. De hecho, empiezan a utilizar el modelo de cooperativismo para la producción de diferentes cuestiones, entre ellas la apertura de caminos. Se funda una cooperativa de apertura de caminos en el poblado de Teochuco, y los ejidatarios de Teochuco son contratados como peones para abrir este camino, ¿no? La indemnización de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes nunca se da, y eso nos lleva hasta cuando yo llego a hacer trabajo de campo a Teochuco en 2019, me encuentro con esta situación. Yo iba específicamente a dos objetivos: conocer la Universidad Benito Juárez, que estaban abriendo ahí, que se iba a la carrera de turismo. No turismo, es patrimonio histórico y cultural. Se estaba abriendo, se estaba implementando toda la tecnología de la cuarta T ahí en Teochuco, ¿no? Y por otro lado, acaba de ser la declaratoria de zona de monumentos históricos en Teochuco, al que fue el director del INA, y una serie de eventos que después también fueron dándose, a los que asistió el gobierno del PG, el perdón del pueblo al pueblo maya, y que esto tensionó en el pueblo y en otros poblados, y a través de estas concesiones, que con el camino que se dio en los 50 también se dieron concesiones de transporte, ¿no? Taxis, sobre todo, y colectivos. Entonces, la onda de las concesiones a los ejidatarios de taxis fue que se junta digamos, esta alianza, y empiezan a preguntarse, bueno, pues ya con el Tren Maya, que estaba en Carrillo Puerto, se estaba construyendo, y dice, bueno, a ellos les pagaron inmediatamente la indemnización donde se va a construir la estación del Tren Maya, y nosotros llevan 50 años que no nos pagan la indemnización de la carretera, pues vamos a presionar que se nos pague, ¿no? Y lo hacen a través precisamente de de esta alianza, que taxistas y ejidatarios pues son los mismos, ¿no? Entonces un grupo de taxistas ahí, de ejidatarios, se empiezan a organizar, empiezan a bloquear. Algunas comunidades les empiezan a decir que pues no bloqueen, porque es el camino de mucha gente que se va a la zona turística a trabajar. Hay una serie de convencimientos de otras poblaciones por parte de Teochuco y Escanos, que también ustedes les quitaron hectáreas. Vamos a unirnos 2, 3 comunidades para que nos paguen la indemnización, y resulta que al final que son los mismos estos ejidatarios taxistas, que impulsan otra vez este cobro de indemnización, y se los dan. Posteriormente, la última vez que fui en 2022, pues ya se estaba hablando que se les iban a dar este cobro de la indemnización, pero ya se rumoreaba que el presidente, bueno, no es presidente, es el representante ejidal de Teochuco, estaba cobrando la indemnización de los ejidatarios difuntos. Quería quedar él con este dinero. Y bueno, realmente ahí fue cuando yo ya terminé mi trabajo de campo en Teochuco. Fui también igual a presenciar, bueno, otra parte, toda esta zona que se me olvidó comentar, del interior del poblado de Teochuco, de las casonas viejas, que se designó la declaratoria de monumentos históricos. También son propiedad de maestros que hicieron maestros en esos transcursos de 40 años, compraron casas, y lo que me di cuenta que ellos estaban jugando como una especie como de turista, ¿no? O sea, compraron casa, la casona vieja, lo que quedaba, los restos, y la estaban esperando a que llegara el momento en que
se juntaran los tiempos y impulsaran esta declaratoria con una diputada que es Gabriela Ángulo Sauri, prima de una investigadora de ciencias. Y bueno, eso lo borren, por favor. Y lo que pasa es que aquí le dieron a esta diputada los maestros le otorgaron, dicen que le otorgaron una propiedad ahí en Texuco para que se agilizara la declaratoria, ¿no? Entonces, hay también intereses ahí parte de este sector de maestros en Texuco que impulsaron la declaratoria a través de este personaje. Y bueno, ahí la dejo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Seguimos la mesa con el doctor Julián Felipe Cano Osorio. Nuestros dos primeros ponentes fueron de la segunda generación del doctorado y ahorita empezamos con dos ponentes de la primera generación. Entonces, Julián nos va a hablar de nomadismos, fronteras y raíces. Buenos días. Bueno, básicamente hoy yo lo que quiero proponer es, bueno, una invitación a cuestionar o visitar algunos conceptos que usamos frecuentemente en nuestras explicaciones de la realidad social. Y bueno, empezaré diciendo que todo esto nació de una intuición. Somos más nómadas de lo que pensamos. Y esta intuición, algunos la consideran un hecho, así que digamos que en términos hipotéticos, como una sugestión, una suposición razonable, también partimos de la consideración de este nomadismo, pero también de la tendencia a territorializar como características constitutivas de la naturaleza humana. Y por ello he planteado abordar el análisis de las raíces en las explicaciones o en los discursos y narraciones sobre la identidad y la cultura a través de un análisis de lo que es el nomadismo. Y bueno, y si nos queda tiempo, consideraremos la frontera como ese punto de convergencia donde la tensión entre estas dos tendencias muchas veces surge. Bueno, comienzo señalando dos viñetas, yo las llamo así. Alguna vez en el Andador del Carmen había una feria del libro. Y en la noche yo estaba observando libros y se acercó un extranjero descalzo. Y yo le pregunté ¿por qué sin zapatos? Y él me dijo, condescendiente, hay que conectar con las raíces, bro. Bueno, en otra ocasión, una académica antropóloga con larga experiencia en docencia e investigación, en una cena de despedida también terminó diciendo en esa comunidad indígena, yo los entiendo a ustedes porque a mí también me arrancaron de mis raíces, Colabal. Y así terminó su discurso. Y estos dos casos y muchos otros me llevaron a pensar por qué usamos tan frecuentemente esta expresión o este término raíces en nuestras explicaciones, cuando pues evidentemente no tenemos raíces sino piernas. Y de ahí viene, digamos, toda esta especulación. Así que podríamos empezar, bueno, de la amplia de la existencia de documentos que están analizando estos fenómenos. Bueno, yo destaco 3 al azar para tratar de identificar nociones asociadas a este concepto de raíces cuando lo utilizamos para hablar, entre otras cosas, de fenómenos como la cultura y la identidad. Y entre ellas hay un texto de un sociólogo que también es teólogo que hablaba de la necesidad de revivir las tradicionales raíces, en este caso
hablando de Latinoamérica, refiriéndose específicamente a toda la tradición católica que vertebra a este continente a través de lo que sucedió con lo que comenzó en el siglo XVI. Luego, como llaman algunos, un intelectual orgánico en Colombia de la comunidad Kamsá, también en su tesis de maestría sobre el territorio ancestral de los pueblos Inga y Kamsá, aseguraba que había una raíz ancestral de estos pueblos que efectivamente los unía al pensamiento, a las prácticas y a la cosmogonía de los pueblos de origen andino-amazónico entre Bolivia, Perú y Ecuador. Y bueno, y por último, un artículo muy reciente que se publicó sobre los habitantes de la etnia Rarámuri en la Sierra Madre Occidental y que analizaba la conformación de la identidad, también decía o proponía la valoración de las propias raíces para promover un juicio crítico hacia otros modelos culturales hegemónicos. Estos casos son representativos de lo que la literatura en general nos dice de las raíces. O en otras palabras, nos muestra cómo de cierta forma utilizamos tradicionalmente esta expresión o esta analogía cuando explicamos estos fenómenos asociados pues a identidad y cultura. Pero todas tienen inconvenientes, todas son muy problemáticas. La idea de valorar las raíces, la idea de recuperarlas, la idea de revivirlas encuentra serios obstáculos, pero yo más que detenerme en ellos, voy a señalar dos cuestiones que creo que, entre otras, explican por qué usamos tanto esta forma de argumentación para hablar de cultura, identidad y otros fenómenos que analizamos. Y uno es la persistencia de la analogía orgánica. Bueno, como ustedes saben, Herbert Spencer vuelve famosa esta analogía. Para él las sociedades son organismos porque tienen más, aumentan su estructura, se especializan, se da el mutualismo. Y esta idea hizo imperio en antropología a tal punto que muchos llegaron a definir a la antropología como una ciencia natural teórica de las sociedades humanas. Y decían que los métodos eran los mismos que los métodos de las ciencias naturales, lo que se llamó cientificismo metodológico. Creo que estas son dos todavía tendencias muy fuertes que hoy están en el fondo o son las motivaciones para usar esta analogía, y la otra tiene que ver con las ventajas del esencialismo. Nos resulta en la vida cotidiana práctico usar estas visiones esencialistas, así sepamos que son visiones erróneas para describir la realidad. Jörg Bauman en El enigma multicultural señala dos de estas ventajas. Entre las muchas que presenta el esencialismo en nuestra vida cotidiana, hay una es que realmente no necesitamos conocer a las personas para asignarles expectativas, deseos, creencias. No necesito conocer a un argentino para estereotipar al argentino, para decir qué es él y cómo se debe comportar, y también es fácil para clasificar a las personas o generar expectativas que asignamos a algunos estatus dados en la sociedad. Digamos que en términos simples el esencialismo nos sirve para no conocer a las personas y poder hablar de ellas muchas veces explicando a priori conductas en estas personas. Si es nómada tiene estas características, si es colombiano tiene estas características, o si es antropólogo tendrá estas. Así que esas son dos razones que creo explican por qué estamos constantemente en los discursos académicos, políticos, periodísticos, esta expresión, que de nuevo a mí me parece discutible y complicada cuando queremos usarla en nuestras explicaciones de los fenómenos sociales, cuando la usamos tanto en nuestros discursos y nuestras narraciones sobre lo que estamos explicando.
Pero además, bueno, hay otros dos puntos muy interesantes para sospechar un poco o para usar prudentemente esta expresión. La idea tal vez no sea olvidarnos de esa expresión, como algunos ya lo han invitado a hacer, sino más bien tal vez reconsiderar cómo estamos usando la expresión y ver si vale la pena en aras de los nuevos conocimientos de la neurobotánica de las plantas, si es necesario. No se podría preguntar para qué echar raíces, de qué nos sirve, es deseable. Y para ello, yo quisiera, mencionar un experimento que viene muy al caso, al propósito, porque muestra los problemas que tienen estas concepciones estáticas de las raíces, que además también encontramos cuando se analiza el nomadismo. Si tenemos que combatir esencialismos en las concepciones sobre las raíces culturales, pues hay que hacer lo mismo cuando pensamos en el nomadismo y en los nomadismos contemporáneos. Yo decía ahora entonces que hay otros dos graves problemas con estas concepciones esencialistas de las raíces. Y una tiene que ver con lo que señalaba del cientificismo metodológico. Todorov decía, el problema con estos métodos es que no podemos tratar a las personas como un biólogo puede tratar a una lombriz que está diseccionando en el laboratorio. Y hay miles de razones para determinar que, a pesar de algunas semejanzas, hay muchas diferencias radicales en el proceder de ambas ciencias, como para decir que usamos ese mismo método o defender la tesis del monismo metodológico. Y la otra es que creo que, y es en la que más se cae, es que todo esto nos lleva a idealizar a estos grupos, sean sedentarios, sean nómadas, tengan tipos mixtos de movilidad. Creo que de nuevo es como el mayor error que se ha cometido. Bueno, hay un botánico italiano llamado Stefano Mancuso que, realiza algunos experimentos para mostrar cómo las plantas tienen movimiento. Esto es un tema además ya muy abordado. Pero lo interesante es que toda esta nueva corriente de la neurobiología de las plantas vuelve a encontrarse con concepciones, ¿cómo decirlo?, antiguas de muchas sociedades. Hay un grupo de cazador-recolector en Malasia, los Batek, y Tim Ingold cuenta que los Batek le enseñaron a una antropóloga este asunto de la capacidad del movimiento de las plantas. Y los Batek, en su estructura del mundo, en su cosmología, se alejan de lo que Ingold llama la concepción vegetal amotriz. En el experimento que Mancuso realiza, él intenta demostrar lo que la literatura tradicional nos decía de las plantas. Según la literatura tradicional, la planta a través de las raíces va creciendo hacia abajo y encuentra un obstáculo que tiene que superar, dando saltos, bordeando el obstáculo hasta superarlo, pero él nunca, en los cientos de experimentos que realizó, vio eso. Y lo que vio fue que la planta o que la raíz, antes de tocar el obstáculo, comenzaba a desviarse. Así que la planta nunca tocó el obstáculo, y este experimento llevó a muchos otros y a resultados muy interesantes en torno a las capacidades cognitivas y sensoriales que tienen las plantas. Los experimentos son realmente sorprendentes y creo que sugiere una primera pregunta. A raíz de estas nuevas formas de ver el funcionamiento de las plantas, ¿valdría la pena interpelar el uso del concepto de raíces, repito, en nuestras explicaciones de fenómenos asociados a la identidad y a la cultura? Realmente yo creo que estas visiones que yo trato, abuelo de pájaro, de mostrar sobre lo que nos dicen las raíces en antropología no están aclarando muchos de los fenómenos sociales actuales, o casi ningunos, porque en últimas resultan siendo interpretaciones idealizadoras. Así que con estas ideas
hay quienes han planteado una nueva resignificación o resemantización de las raíces culturales, no asociada a ideas de fijeza, inmovilidad, inclusive irracionalidad, cuando se piensa en grupos cazadores-recolectores, y en muchas más ideas como de tradición, ancestralidad. Y yo creo que sí, y se ha planteado entonces que las raíces son más un recurso simbólico que usamos como parte de nuestro repertorio cultural para experimentar o conducir nuestra vida en el mundo. De cierta forma, como sugería Campillo, las raíces son un diálogo que establecemos constantemente y en la práctica. No es algo del pasado que determine lo que hacemos, es algo que configuramos en el presente, es decir, que construimos. No como algo que existe, es como algo que construimos en el momento para orientar nuestra experiencia en el mundo. Y de esa forma tal vez se puedan entender de otras formas muchos otros fenómenos. Así que con esta definición provisional podríamos pasar a hablar un poco del nomadismo y me interesaría en especial de lo que el nomadismo, digámoslo así, como lo llaman así, el nomadismo prehistórico y los nomadismos contemporáneos que nos pueden enseñar hoy en día, que podemos aprender de los nomadismos para nuestras sociedades, en términos, por ejemplo, de la organización política de sociedades cuyos flujos borran totalmente las fronteras, un asunto que nos va a quedar por fuera. Hay muchas definiciones sobre nomadismo, acá siempre nos encontramos con lo mismo, si queremos definir identidad, cultura, nación, nomadismo, raíces, encontramos muchas perspectivas diferentes. Hay un estudio germinal sobre el nomadismo de un filósofo español llamado Manuel de Terán, para quien simplemente el nomadismo era el hábito de viajar. Y si es el hábito viajero, es el desplazamiento, sea individual o colectivo. Y esto es importante porque en comprensiones más contemporáneas o actuales del nomadismo, muchos como Campillo limitan el concepto solo a los grupos. Lo hacen tan exclusivo, que dejan de existir en el panorama actual los nomadismos individuales, que son muchos. Acá tendríamos que justificar por qué hablar de nomadismo. Creo que hay muchas razones, pero voy a mencionar solo una que es la más conocida y a la que más apelan sus estudiosos, y es que nosotros llevamos como especie entre 200 y 300 mil años, como Homo sapiens. Pero la historia del nomadismo, la historia del nomadismo casi que equivale al 90% de nuestra historia. Llevamos más o menos 10.000 años como agricultores, aproximadamente. Pero el resto del tiempo hemos sido cazadores-recolectores y muchos han dicho que esa herencia está en nuestros genes y todavía determina muchas de nuestras formas de pensar y concebir el mundo. Y que eso explica también muchos de nuestros conflictos sociales y conflictos interpersonales. Pensemos, por ejemplo, no sé, en el matrimonio analizado a través de estas nuevas concepciones. Podríamos ver que tal vez el no reconocer estas tendencias ha llevado a que muchos de nuestros impulsos no se puedan desarrollar abiertamente. Así que tenemos muchas razones para estudiar el nomadismo, esa es una, y la otra es que, bueno, tenemos nomadismos contemporáneos. Al hablar de esto, hay muchas clasificaciones de los nomadismos, desde aquellas clásicas que nos proporcionaron hace 50 años los primeros estudiosos del fenómeno, hasta las de hoy en día, y bueno, y si las mencionara, creo que coincidirían conmigo en que muchas de las visiones sobre el nomadismo hoy son demasiado inclusivistas. Cualquier fenómeno cabría dentro de este rótulo, por lo que creo que en el análisis actual de los nomadismos contemporáneos sigue existiendo la necesidad vital de delimitar qué es el fenómeno. Bueno, voy a terminar sugiriendo, bueno, algunas consideraciones en torno al nomadismo para estudiarlo y que a modo de sugerencia nos puede servir de él. Bueno, creo que hay que abandonar esta visión evolucionista que aún domina hoy
inclusive en quienes pensamos no tener esquemas evolucionistas para explicar el mundo. Muchas veces decimos, rechazamos estas tesis evolucionistas porque claramente son erróneas, pero en muchos hábitos cotidianos somos evolucionistas, así que eso es lo primero. Este esquema no nos sirve para hablar de nomadismo y sedentarización o territorialidad, porque estos fenómenos coexisten. Pero en segundo lugar, esta dicotomía que nos enseñaron las escuelas clásicas tampoco sirve para explicar el fenómeno, porque por ejemplo existe la agricultura nómada. Montessori habla de nomadismo sedentarizado. Y por último, creo que hay características que asociamos en esta clasificación binaria del nomadismo y la sedentarización que no se cumplen y que nos llevan a rebatir todo lo que hemos asociado a la visión evolutiva de estos dos fenómenos. Por ejemplo, pensamos que las megasobras, las jerarquías sociales no existen en grupos nómadas. O más aún, creemos que los nómadas no eran agricultores. Y esto ha llevado de cierta forma a estas explicaciones teleológicas que resultan atractivas por lo fáciles, cuando pensamos que, como decía Noah Yuval Harari, la agricultura nos llevó a un camino sin regreso. Cosa que es, bueno, según muchos, y yo lo comparto, totalmente equivocada. Por último, bueno, ¿qué nos puede enseñar el nomadismo? Si algo destacan muchos autores sobre esto es el equilibrio con el entorno que practicaban los nómadas, aunque esto también es muy discutible. Las primeras megaespecies en la historia desaparecieron por la aniquilación de los grupos nómadas, pero estos nomadismos que nos muestran tipos de movilidad distinta que dependían de las estaciones del año, es decir, que grupos nómadas según las estaciones podían ser agricultores y abandonar la agricultura para regresar a ser nómadas, nos muestra que se pueden construir en este mundo actual lleno de porosidades en las fronteras, nuevas formas de sensibilidad política que no apelan al terruño, que no apelan a la patria, a la lealtad al Estado, para facilitar muchas de las interconexiones que necesitamos hoy en día. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Julián. Nuestro último ponente es el doctor Alberto Velázquez Solís, quien está en línea. Correcto, muchas gracias. Bien, pues del tema que les voy a hablar se tituló Antropología y Derechos Colectivos del Pueblo Maya entre el activismo y la academia, y pues fue parte de una reflexión que inició precisamente en el doctorado, ¿no? Sobre mi tema de investigación que tenía que ver pues precisamente con defensa del territorio del pueblo maya en la península de Yucatán. Y esto, bueno, para poner el contexto, la península vista como pues un territorio saqueado por diferentes proyectos de tipo inmobiliario, granjas porcícolas, soya transgénica, recientemente pues el mal llamado Tren Maya, proyectos turísticos que de alguna manera han venido a afectar no solo la vida cotidiana, ¿no? Sino también, desde luego, la relación con el territorio y la manera en que también, a la vez, diferentes pueblos se están organizando para defender su territorio, y en esta defensa precisamente se retoman los derechos colectivos, entendidos como, lo menciona Albarracín, como los derechos colectivos de los pueblos indígenas incluyen el reconocimiento de sus historias, lenguas, identidades y culturas distintas, pero también de su derecho colectivo a las tierras, los territorios, los recursos naturales que tradicionalmente han ocupado y usado, así como el derecho a su conocimiento tradicional poseído colectivamente. En este sentido, y es precisamente el tema que me ocupa, cómo hacer un proceso de acompañamiento a la defensa del territorio, de los derechos colectivos, desde la antropología. Y en su momento, durante la investigación doctoral, quienes están ahí que me conocieron sabrán todo el proceso arduo que pasé de cuando llegué con una insistencia muy grande de que quería hacer una antropología de corte de colabor o colaborativa, que pasó por la antropología de nosotros y que finalmente
pues fue buscando su propio camino, pero que siempre estuvo en esta lucha entre el activismo y la academia. Antes del doctorado nunca había cruzado estos dos mundos, ¿no? Hacía mi activismo por un lado y la academia por otro, y lo pensaba como dos espacios o dos esferas irreconciliables. Y es a partir precisamente del trabajo de doctorado que empiezo a colaborar en su momento para la investigación con una organización de defensa de derechos humanos en la península de Yucatán que se llama Indignación, y que a partir de los casos que venía acompañando es que pues, se realiza la investigación de tal manera, bueno, que terminé el doctorado, de hecho, y ya poco tiempo después, no hace mucho, dejé de colaborar con Indignación. Sin embargo, tanto el activismo como la academia lo sigo haciendo a través, sobre todo, del tema del peritaje antropológico, ¿no? Que quisiera llegar a ese punto. Antes, más bien, quería como reconstruir, ¿no? Todo el proceso que se fue generando para, pues, llegar a esta manera, a este puente entre activismo y academia, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, cuando yo empiezo a colaborar con Indignación y me ponen me empiezo a conocer los casos que están acompañando en Yucatán sobre todo, y pues muchos de los pueblos la exigencia era hacer un acompañamiento que vaya en esa capacidad de difundir sus luchas, ¿no? Y en ese entonces venía colaborando con un medio independiente, periodismo, que era Regeneración Radio, que precisamente un compañero de doctorado, Carlos Ugaz, me había invitado a participar. Y a raíz de eso empiezo a estar en los espacios, e Indignación manejaba una metodología que yo también venía proponiendo, que era la del SICBAL, que significa en maya conversar, pero es mucho más profundo, ¿no? SICBAL viene de SIC, que es como desmenuzar. Si han venido a Yucatán seguramente han comido SIC de venado, bueno, es deshebrar, es desmenuzar y va a las cosas, ¿no? Entonces es una manera de ir analizando más que simplemente ir conversando. En este sentido, estar en los espacios de indignación con los pueblos, donde iban conversando, ¿no? Los temas, a mí me permitía, por un lado, ser parte del SIGBAL, pero al mismo tiempo venía tanto de los pueblos como de propia Indignación a hacer una especie de registro audiovisual, ¿no? Pidieron mucho esta capacidad de acompañamiento desde la comunicación y sin saber en aquel entonces el gran privilegio, ¿no? De poder registrar todo eh, y en ese sentido ir haciendo desde el periodismo notas que vayan fortaleciendo los casos, pero al mismo tiempo tenía que ir haciendo el doctorado, ¿no? Y de ahí, formalmente, antes de acabar el doctorado, durante la investigación, me invitaron a colaborar precisamente en el área de comunicación de Indignación, y en ese sentido, pues ya digamos, cada vez el puente entre el activismo y la academia era mucho más estrecho. Y finalmente, bueno, el registro audiovisual, sobre todo me interesaba reflexionarlo ya no tanto como en su momento lo usaron Malinowski, que Clifford menciona muy bien, ¿no? De esta forma de legitimar el trabajo antropológico, el trabajo de campo, del yo estuve ahí, sino más bien de responder a una exigencia de difundir sus luchas y al mismo tiempo de poder sistematizarlas, ¿no? Y en este sentido, ese acompañamiento fue lo que me llevó poco a poco a ir proponiendo otras cosas, ¿no? Tanto desde Indignación como fuera hasta que finalmente deriva en que empiezan a solicitar precisamente por el mismo proceso jurídico que llevaban los casos, diferentes peritajes antropológicos, ¿no? Y después de que he terminado mi trabajar, por ejemplo, en Indignación, he elaborado peritajes antropológicos para el caso de Canchoc, que es, por ejemplo, un pueblo que cuando lo dotan, su superficie ejidal, no la dotan completamente. Bueno, en México existen dos modelos de tenencia, ¿no? Como ven, por un lado está los ejidos y por el otro las comunidades agrarias, ¿no? En el caso de la península prácticamente fue ejidos, lo que significó que no se reconocieran los territorios ancestrales. Sin embargo, para el caso de Canchuc, por ejemplo, ellos tenían muy bien delimitado su territorio y finalmente el Estado, a través del decreto presidencial, le otorgan
todas las tierras. Sin embargo, esa ejecución nunca se completa, de tal manera que había una franja de terrenos nacionales que cuando en el 45 se hace la primera dotación, empiezan a diferentes procesos y por ahí del 88 más o menos crean un segundo ejido con las tierras de una parte de terrenos nacionales que se la dan a este nuevo ejido denominado Canchoc 2 y pues no pasaba nada, finalmente seguían funcionando como un solo ejido y es hasta hace aproximadamente unos 10 años que empiezan conflictos, dado que un grupo del ejido de Canchoc 2 quiere vender esas tierras precisamente por toda la influencia que venía del Caribe para generar zonas turísticas relacionadas con cenotes y sitios prehispánicos y que se ha ido agravando precisamente con el paso del Tren Maya, ¿no? Entonces, en ese sentido, el papel, por ejemplo, de hacer un peritaje donde ellos muestren cómo han tenido esa posesión ancestral a través de rancherías en las que han estado, donde han fomentado ganado, abejas, diferentes unidades. Y en ese sentido, pensar en el peritaje antropológico como una forma, ¿no?, de acompañamiento y también de devolución sobre los procesos de investigación antropológica, ¿no? Que al fin de cuentas responde a esta idea de fortalecer no solo el territorio, sino finalmente las historias, las identidades, ¿no? Canchoc, sin esa parte de franja de terrenos nacionales que está defendiendo, pues no se logra explicar mucho de su concepción, ¿no? Que además es uno de los pueblos más aguerridos de la zona. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el pueblo de Jumunca, a raíz de que se enfrenta a la industria porcícola, un pueblo que además vive del ecoturismo y que poco a poco, a través del proceso jurídico, se empieza a ver un potencial de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿no? De los derechos colectivos, ya no del pueblo indígena, sino de los cenotes. Y en ese sentido también el poder colaborar con un peritaje en el que precisamente te reconstruya cómo es esa relación, todas las ceremonias, toda la cosmovisión, todas las prácticas culturales que hay en torno a los cenotes, que va mucho más allá del turismo y que permita poner el ojo de atención en la guardianía del pueblo maya de los cenotes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, digamos, son experiencias que permiten acompañar un proceso de defensa del territorio desde la antropología, generando, por un lado, digamos, una investigación que sea de utilidad, ¿no? Que además en el momento mucho antes en el doctorado, era precisamente la premisa de la cual partía, ¿no? Hacer una investigación que sea de utilidad para el pueblo maya, del cual soy parte y del cual orgullosamente me siento activista, ¿verdad? Entonces, digamos, es no solo ya de por sí la investigación misma, como siempre sabemos, tiene esta riqueza, ¿no? Y este potencial de servir, pero en pensar en qué otros productos pueden ir acompañando la defensa del territorio, ¿no? Ya, y en este sentido, sí, abiertamente desde una posición de activismo, ¿no? De una investigación militante que permita acompañar esta defensa, ¿no? Y lo mismo, bueno, recientemente, por ejemplo, he colaborado con peritajes sobre el Tren Maya, que precisamente sobre el proceso de consulta, ¿no? Y además ahí con todos los retos difíciles de que te pidan un peritaje de un proceso que ya pasó. Eh, que claro, que en su momento, al haber estado colaborando, por ejemplo, en Indignación, pude ver parte de ese proceso, pero no todo el proceso, ¿no? Entonces, también allá una serie de retos y dificultades, pero finalmente, bueno, el poder acompañar frente a esta defensa de, eh, sí, pues digamos, de los derechos colectivos del pueblo mayano, que finalmente era hacia donde quería apuntalar esta intervención, ¿no? En cómo desde la antropología se puede hacer este acompañamiento de defensa de derechos colectivos que finalmente terminen por acompañar los procesos de autonomía, de defensa territorial, de libre determinación. Bueno, hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Voy a llamar a
los dos primeros ponentes en la mesa. Ahorita vamos a abrir una ronda, hay poras en la sala, vamos a abrir una ronda de preguntas. Tenemos un espacio antes de la siguiente mesa. ¿Hablo? Perdón, sí. Entonces, pues les dejo la palabra. Si quieren formular preguntas para cualquiera de los cuatro. Ahí está Fátima. Adelante, Fátima. Hola, buenos días para todos. Bueno, he disfrutado mucho estas ponencias. Muchísimas gracias. Bueno, quería preguntarle algo a Pablo. Bueno, primero es que me gusta ese desplazamiento que has hecho, Pablo, en relación a, pues, siempre tu convicción, ¿no? Muy cartográfica, o más que convicción, siempre tenías mucho interés en la cartografía, ¿no? Como forma de analizar los territorios, y ahora este desplazamiento hacia una visión más orgánica, podría llamarse, el territorio, y sobre todo es mucho más corporal, embrionaria y muy cercana a la vida, incluso hasta ecofeminista podría decirse, ¿no? Pero bueno, esa ya es una discusión en la que no me quiero meter. Pero entonces tú iniciaste hablando de estas relaciones de tensión y conflicto desde la geografía crítica. Entonces yo te quería preguntar sobre ¿cuáles serían las implicaciones metodológicas para observar y analizar esas relaciones de conflicto y tensión de poder al interior, pues, de las agrupaciones desde esta noción corporal del territorio que termina siendo también, al ser orgánica, de relación de los tejidos, más armoniosa, pues que a la final es lo que los grupos indígenas están reivindicando? Entonces, ¿cómo te posicionas metodológicamente para analizar estas relaciones desde esta visión del territorio? Te decía que mucho gusto en saludarte, espero que estés muy bien por allá, qué buena onda que te conectas. No, pues creo que es una pregunta bien interesante, sí, como dices, quizá como lo has planteado en esa dimensión de una corpografía, incluso por jugar con el concepto y esa organicidad, pues sobre todo fue elegir el día de hoy como plantear un punto seminal, ¿no?, en la discusión, para plantear uno de los puntos de partida en la discusión sobre algunos de los orígenes de discusión sobre Abya Yala, pero así ocurre con cada uno de los epicentros territoriales y, como bien dices, el pasar, lo que entiendo, de esa dimensión abstracta donde aparentemente toda esa organicidad está mostrada como pueblos, ¿no?, que también es una categoría muy problemática, esencializada, ¿no?, incluso como se mencionaba hasta cierto punto antes, y como también ese esencialismo estratégico, ¿no?, que también problematizamos en la antropología, pues nos lleva, sin embargo, en el trabajo etnográfico a desglosar esa conflictividad al interior, en donde esa respuesta y apropiación de estos referentes, por nombrarlos así, de cómo representamos el espacio y las relaciones de poder en torno a esto, que sería un conjunto de cartografías simbólicas en disputa, ¿no?, como lo decía también Gustavo, y no solo por los grupos reivindicativos de raíces, ¿no?, o no, sino por el propio Estado, ¿no?, las corporaciones, etcétera, y por supuesto por el gran mercado internacional que permea buena parte de esta también proliferación, ¿verdad?, simbólica, de cómo se expande, digamos, tanto en la literatura, la prensa, los medios, y por supuesto en la mercantilización de estos símbolos. Pues consciente de todo esto, creo que un problema a nivel metodológico ha sido el poder aterrizarlo en términos de la información disponible y con quienes he podido trabajar para reconocer una tensión entre su discursividad pública, entre documentos, declaraciones, posicionamientos en espacios de deliberación política pública, en donde se muestra el afuera, podemos decir, orgánico, cerrado, homogéneo, y este espacio de intimidad en el trabajo de acompañamiento, donde tanto los discursos se enfrentan, pero también en lo que te revela el conjunto de entrevistas, tanto como incluso también la lectura
diacrónica y también cronológica de los procesos, donde ves también la propia tensión y las contradicciones en su transformación. Y creo que un primer punto ha sido el poder acotarlo históricamente, es decir, cómo esa transformación está condicionada no por un presentismo como única fuente de producción de realidad, sino de una reapropiación que retrae el pasado en su función estratégica, ¿no? Porque memoria e historia es algo elemental, más allá de lo que podemos falsar en tanto realidad o no. O sea, es también escuchar al actor social, y eso hace la antropología social y la investigación social, ¿verdad? O sea, aunque nuestro criterio, luego en las conclusiones los llevamos a un conjunto de paradojas, ¿no? De contradicciones que notamos en la información. Luego el otro punto metodológico ha sido el tensar las propias cartografías de metodologías como mapas parlantes o cartografías in situ en los territorios, donde toda esta dimensión estética que embellece una idea de apropiación común, ¿no? De arraigo y de identidad así como orgánica, se tensa desde un conjunto de actores y de elementos que no coinciden, ¿no? O no embonan precisamente con esa organicidad, y que sin embargo te vuelve otra vez a dar la pista de que en qué momentos, para qué, y en qué términos se utiliza incluso desde sus detractores u opositores, ¿verdad? Entonces ves justo la dimensión estratégica de estos imaginarios, que en este caso recurro en términos de cartografía, ¿no? Y ya finalmente, para decir que sigue siendo un gran problema a nivel metodológico, hasta qué punto puedo llegar a acotar la experiencia de una dimensión escalar tan amplia como es lo continental, que no se convierten en estudios de caso comparados y que sin embargo son residuales las experiencias empíricas para de pronto lo que puedo tener en el caso de Wallmapu o el caso de los territorios aymaras y la noción de Collasuyo, y otra mucho más limitada, ¿verdad?, en torno a las cuestiones de referentes cartográficos a los que he recurrido en la isla Tortuga, que son los territorios de Estados Unidos y Canadá, muy limitados a entrevistas en línea, ¿verdad?, y documentos que me han hecho llegar. Entonces ves que en esa diferencia de información empírica, pues hay un gran problema metodológico de contundencia en lo que se pueda comprobar y lo que los lectores entienden y alcanzan a ver en el documento. Frente a eso estoy sin duda en un gran problema, en esa asimetría, ¿verdad?, de fuentes y de rigurosidad, si se quiere, en esos términos, pero me parece que también eso es lo interesante, ¿no? Y lo que siempre me desafió en términos de esa necesidad de pensar en esa escala tan amplia, y que seguí defendiendo hasta ahora, aunque con esos vacíos que sin duda en cierto sentido pueden ser irresolubles hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Después ya me cuentas cómo ves desde la onda esta del ecofeminismo, ¿no?, la lectura de estas cartografías. Gracias, Pablo. Fátima, ¿quieres reaccionar o no? No, gracias. Gracias. Aquí, Jonathan, por favor. Yo nomás me quedé pensando en la pregunta que me hiciste, y luego de mi presentación pensar otra cosa, porque también, por ejemplo, en los movimientos de resistencia ha habido una actualización y recuperación de la cosmovisión maya, ¿no? Y yo he estado muy inquieto tratando de ver bueno, tengo nociones, ¿no?, de que esta renovación de lo maya ha ido al lado de los procesos políticos, ¿no? Primero de recuperación de memoria después de la guerra, y después con las luchas de resistencia, inclusive comunidades mestizas como la que yo trabajé, que reconocen la cosmovisión maya como un eje, ¿no?, de rector de espiritualidad. Y me llamó mucho la atención porque yo trabajé pues medianamente la noción de paisaje también, ¿no?, entre territorio, paisaje, y como recuerdan mi tema era los afectos. Yo decía, hay una demarcación afectiva del territorio que sí, ciertamente no resuelve la problemática de la propiedad de la tierra, pero sí tiene efectos sociales en la lucha de las comunidades, ¿no? Porque la gente lo que hace es volver a marcar el espacio a partir del recuerdo, a partir de la rememoración y a partir de todo esto que fueron aprendiendo de la cosmovisión maya, de la existencia de nahuales, ¿no?, del espíritu del río, del espíritu del árbol y tal, y eso crea un efecto social que, bueno,
yo como antropólogo que necesito dato empírico es a donde llego. Bueno, el efecto social de esto es que entonces se amplía el espacio de lucha, ¿no? Se amplía el territorio que es defendido y que es el que queda, el que engloba la consigna de la defensa de la vida y del territorio, porque entran otros seres a participar también de eso, no solo el río o la tierra como un elemento material, sino como un elemento espiritual. Eso ahorita que lo veía dije, bueno, a lo mejor de eso estamos hablando también, ¿no? De esas cosmovisiones, cosmogonías que entran en juego. Sí. ¿Hay otras preguntas, por favor? Luis. Yo me pregunto un poco si no hay que explorar un poquito la tensión que planteaba Julián, ¿no? Porque igual en estos relatos de la cosmovisión maya, incluso en el mismo argumento de Julián, ¿no? La cosmovisión Batek, ¿no? Si es eso, si no también estamos aplicando un dispositivo muy cartográfico, muy religioso. Además, eso de la espiritualidad me suena a religión católica siempre, ¿no? Nunca he podido desprenderme de esa idea. Y no estamos explorando más bien diversidad de territorios dentro mismo de eso. O sea, recordar, por ejemplo, que había sedentarismo impulsado por cierto tipo de centros de poder, pero también había un nomadismo, una persecución de nómadas en el mismo territorio, ¿sí? Una serie de guerras internas que hablaban de distintas territorialidades en ese mismo contexto y que se reproducen actualmente, ¿no? Me parece un poco plano eso, y además me parece que de alguna manera sigue dominado por esa cartografía sedentaria que hacemos muy cotidianamente los antropólogos, ¿no? Somos antropólogos sedentarios cartográficos, construyendo mapas, en lugar de ser antropólogos nómadas, dejando banderitas del trayecto para el otro que va a pasar. Es decir, las señales en el territorio son muy distintas dependiendo de cómo lo recorras y para qué. Y frecuentemente toda la conceptualización antropológica suena mucho a religioso. Somos muy católicos todavía, muy cristianos o muy personajes del pensamiento teológico, diría yo, en el sentido de las tres grandes religiones del libro, y muy sedentarios. No somos animales en cacería, ¿no? Y un poco es llamando a las piernas, ¿no? Yo creo que ahí sí hay algo más profundo que explorar, ¿no? Sí, creo que es un debate súper interesante, ¿no? Un poco dialogando con lo que Luis plantea ahora. Llegué un poco tarde, no escuché la presentación de Julián, pero me parece muy interesante este asunto entre yo desde donde lo he revisado le llaman el sesgo sedentarista, ¿no? Es decir, en estudios de migración, ¿no? No se van tan profundo a los estudios de pueblos originarios, pero sí hablan del territorio, ¿no? Es decir, cómo los seres humanos nos vinculamos con el espacio, cómo vamos generando vínculos y afectos, y me parece muy interesante la metáfora que planteas, José Luis, ¿no? O sea, cómo ir dejando marquitas, porque efectivamente, pues nos movemos, ¿no? Y creo que la condición de muchas sociedades humanas es estarse moviendo, ¿no? Es decir, se han creado civilizaciones que tienen centros de poder, sin embargo la gente se mueve y siempre se ha estado moviendo, ¿no? Tal vez estaríamos pensando ahí en una situación de escalas. Creo que no son discusiones separadas, ¿no? Es decir, la posibilidad de crear afectos en la movilidad existe, es decir, son territorialidades nuevas. En el estudio, caso que yo estoy haciendo, pues esa es la característica de las personas, ¿no? Moverse, estar mucho tiempo para todos lados. El asunto es no si te mueves o no te mueves, sino cómo te mueves y cuáles son las circunstancias sociales que te impulsan a moverte o que te impulsan a quedarte en un lugar. O sea, es decir, las movilidades son decididas o las movilidades son hasta cierto punto impuestas, ¿no? Es decir, creo que mi enfoque hacia este debate sería como si estamos pensando en si la gente se mueve o no se mueve, o yo pensaría que en todo caso es si las personas deciden moverse o no deciden moverse de acuerdo a qué circunstancias, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí, solo para el debate. Gracias, Omar. ¿Alguien más quiere participar, hacer alguna
pregunta, participación antes de regresar a la mesa. Bueno, yo aprovecho que tengo el micrófono y la conducción de la mesa. Quería preguntarte algo, Gustavo. Hablaste de gubernamentalidad territorial, pero después en el desarrollo de tu ponencia solamente mencionas territorialidad y vas declinando diferentes tipos de territorialidad. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación o cuál es la diferencia entre gubernamental territorialidad como lo estás proponiendo? Entonces, bueno, les devuelvo la palabra a los cuatro, si la quieren ir tomando conforme gusten, para, bueno, contestar o contribuir a las preguntas, a los elementos de debate, y para después cerramos la mesa. ¿Ok? Entonces, ¿quieres empiezas, Gustavo? Sí, bueno, básicamente este concepto de gubernamentalidad territorial, yo lo pensaba lo estoy utilizando más bien para la primera parte de mi apartado, de mi ponencia, que abarca desde, digamos, del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, donde el Estado y también igual las empresas en aquella época, digamos, que explotaban el territorio, empezaron a crear una territorialidad bien específica, ¿no? Por eso yo comentaba que esta territorialidad podríamos verla en diferentes dimensiones, porque hay una territorialidad simbólica producida por el Estado y sus leyes, sus actos, sus estrategias, pero también hay una territorialidad mercantil que empezaron a construir estas empresas exportadoras de chicle y explotadoras de maderas preciosas como la caoba y el palo de tinte, ¿no? Entonces, a lo que me refiero cuando es gubernamentalidad territorial es todas esas estrategias, principalmente del Estado, que empezaron a construir, en el caso de Quintana Roo, porque Quintana Roo se diseñó primero como un territorio federal, y empezaron a operar ciertas maneras de gestionar el territorio a través de concesiones forestales, pero también igual como les comentaba al principio, diseñar, construir, no ni siquiera construir, era mandar a los presos políticos hasta la esquina de Quintana Roo, ¿no? A eso me refiero como estas maneras en que el Estado ha tenido que gestionar el territorio de diferentes maneras. A eso me refiero como gubernamentalidad territorial, en ese ámbito estatal. Gracias. Pues Pablo, Julián, ¿quieren seguir? Alberto también, nos van tomando la palabra, por favor. Sí. ¿Quieres? ¿Cuál fue la pregunta? Pues más bien la discusión que se abrió, lo que quieras opinar, digamos. La idea es contribuir a algunos de los comentarios que se virtieron en la mesa, o las preguntas que se hicieron. Sí. Bueno, dos cosas. La primera sobre la mesa anterior y otra sobre esta. Cuando hablan del antropoceno, es un concepto de moda. Y alguien decía, nosotros llevamos 300.000 años en este planeta, en promedio las especies duran 5 millones de años, así que nos faltan 4.700 millones de años para poder hablar de si como especie fuimos exitosos. Yo creo que es una idea contra el antropoceno y estas visiones del poshumanismo que vienen fomentando este tipo de narraciones. Bueno, con lo del territorio hay algo que a mí me parece muy interesante en torno a las formas de construcción territorial. Rafestein decía que básicamente había tres: controlar, semantizar y delimitar. Y por eso, bueno, estaría en contra de lo que tú dices cuando afirmas que el territorio simbólico es como el producto de la acción del Estado. Cada uno establece con el espacio, al cualificarlo, relaciones afectivas, históricas, económicas, laborales, de todo tipo, que hacen parte de esa simbolización del territorio, y que muestra que en parte, bueno, como aventurando una hipótesis, el territorio lo llevamos con nosotros, así como
viajamos con las raíces, y esto lleva a pensar que en estas formas de apropiación territorial tal vez hay una diferencia entre controlar el territorio y semantizarlo. Raffenstein decía que el territorio se apropia cuando uno lo simboliza con estos vínculos afectivos, históricos. Pero lo que yo veo con el caso de los desterrados en Colombia y en otros lugares es que siguen existiendo este tipo de apropiaciones simbólicas, pero ya no hay un control sobre el territorio y sus límites que les permita simplemente vivir en sus casas, trabajar en su tierra. Así que creo que cuando se ha analizado esto del territorio se le ha dado un énfasis exagerado a la dimensión simbólica por medio de la cual le otorgamos al territorio significado. Yo sigo manteniendo afectos con lo que llamamos el terruño, con mi territorio, pero si yo no lo controlo, ¿qué sentido tiene hablar de ejercer un dominio, así sea en el plano simbólico, de este espacio? En otras palabras, creo que también es cuestionable la idea de controlar el territorio a través de su semantización, cuando simplemente no se controla el acceso físico a él. Teniendo en cuenta que esta idea de que viajamos con nuestro territorio y que, como decía Heisbaer, realmente no hay desterritorialización. Y creo que es una buena discusión. Pues bueno, siguiendo con el hilo también de este debate, creo que sí es muy pertinente justo este reconocimiento de las categorías y cómo los interpretamos. O sea, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, resemantizar está en el centro y lo reconocemos en varias de las exposiciones como un dispositivo más central, que es el hecho de nombrar, ¿no? Renombrar, o sea, eso es inevitable. O sea, una de las centralidades del debate en torno a Via Yala es ese, ¿no? No obstante, es paradójico porque escucho hablar, yo de acuerdo con el nomadismo como fenómeno, pero lo decía Omar, pues es inseparable de los procesos de arraigo y defensa territorial. O sea, sería una ingenuidad si recorremos el mundo como viajeros que somos, el no reconocer que hay territorio donde no puedes entrar. ¿Y por qué es? ¿Porque hay puros nómadas? No, porque hay restablecimiento y el restablecimiento de arraigos y de limitaciones y apropiación específica de producción de territorio para producir alimento, para producir comunidad y para producir disidencia otra vez, ¿no? Entonces, o sea, es un fenómeno donde necesitamos, pensando en cartografía, mapas que delimitan y te producen referencias, tanto como también para reconocer la disidencia del mapa en completo que te lleva justamente a este debate, y que José Luis muchas veces no lo hacía ver, y es muy pertinente para la discusión que han dado, en la medida en que identifica este mapa etnográfico clásico, ¿no? En donde está el pueblo aymara, el mapuche, entonces ahí se reproduce la reexistencia de territorios, ¿no? Aparecen nuevos seres, y entonces pareciera que esa cartografía es fija, ¿no? Inmóvil. Y creo que ese dinamismo es parte de una discusión que abrimos ahora con Emilio Escalante, que es lector de la tesis, porque una de sus líneas de investigación en lo que discute sobre Via Yala es la movilidad y la migración, incluyendo la expulsión, la migración voluntaria, la forzada, pero además, o sea, por esto que referías, ¿no, José Luis? O sea, no podemos omitir este territorio y contemporaneidad de lucha, de cacería en un contexto de guerra. O sea, eso me parece también algo al contrario. O sea, yo creo que una fuerza política y moral de estos movimientos tiene que ver con que es cada vez más difícil sostenerse en el territorio. O sea, estamos viendo una expresión manifiesta en Oriente Medio con lo que acaba de ocurrir en la Franja de Gaza, que nos habla de que ese es el dinamismo del escenario contemporáneo, o sea, y que lo tenemos aquí en nuestro territorio inmediato y en cada una de las latitudes en donde estoy seguro atraviesan nuestras investigaciones en la región. Entonces, al contrario, quizá es un anhelo el poder restablecer estas formas en donde resemantizar y más bien reinventar territorios como cualidad contemporánea de poder estar, es casi como un anhelo, ¿no? En tanto que múltiples fuentes de vocación memoriales, míticas, pasadas, sean vistas como cosmovisiones, cosmoexperiencias, sean resultado de esto de las ontologías relacionales, ¿no? De la cosmopolítica que han discutido la antropología para problematizar la múltiple presencia de seres no humanos solo, ¿verdad? O presencias no solo físicas, como dices, Jonathan.
Pero me parece que ciertamente la presencia, por último, del elemento de espiritualidad, pues es algo que también, queramos o no, está en los actores políticos, ¿no? Justo con Jonathan me acordaba que en la última reunión del encuentro en CIDESI escuchábamos a Raúl decir que la espiritualidad estaba en un teórico marxista por algo que nunca lo habíamos escuchado decir eso hace ni 3 o 8 años, ¿no? O sea, ¿cómo cambian los discursos? ¿Pero por qué? Porque es alguien que está recorriendo los territorios y es un componente discursivo que está con su dosis de catolicismo, pero también con la validez de otras fuentes de religiosidad, ¿no? Aquí sí, o sea, política, que vuelven a colocar ese concepto, digamos, en castellano para darle un sentido a un discurso político que yo creo que sin duda está pues allí siendo muy problemático. Bueno, yo aquí lo dejo también para escuchar a Beto. Gracias, Pablo. Alberto, ¿quieres participar, comentar algo para cerrar la mesa? Sí, pues bueno, escuchando todo, y creo que antes de nada, bueno, se me hace muy rico escucharles y pensando en voz alta más bien, porque no alcancé a escuchar toda la ponencia de Pablo. Pero bueno, para entrar al debate del nomadismo que puso Julián, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé hasta dónde realmente hay, ¿no? Creo que finalmente hay ciertos nomadismos acotados a cierto territorio mismo, ¿no? Si bien es cierto que constantemente estamos en movimiento, siento que a veces no nos movemos dentro de unos mismos límites fijos, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, lo ponía a contrapelo con lo que pensaba, por ejemplo, en Canchoc, ¿no? De cómo un pueblo supuestamente sedentario, pues realmente es nómada, ¿no? O sea, en el sentido de que, o seminómada, de que tienen que ir a sus rancherías y son 30 kilómetros a pie, es un día de traslado, ¿no? O sea, pero hay esta idea, ¿no? De concebirlo finalmente como un territorio, ¿no? O de pensar en estos nomadismos, como decía Pablo, ¿no? También de desplazados, ¿no? Cuando hay un conflicto territorial y están obligados a salir, ¿no? O sea, digamos, creo que finalmente habría otras aristas, ¿no? Que pensar respecto al territorio, respecto a la concepción, ¿no? Misma sobre el desplazamiento, sobre la migración y sobre la expulsión, ¿no? Que podríamos estar abonando, pero bueno, hasta ahí lo dejo. Un gusto verles. Gracias. Pues quiero agradecer a los 4 ponentes de esta mesa. Ya estamos, bueno, tenemos que dejar el lugar a la siguiente mesa de salud y sociedad. Pues gracias a ustedes. Bueno, decidí estudiar el posgrado en el CIESAS porque estaban más apegados a mis líneas de investigación. Tienen la línea de investigación del agua y había trabajos que estaban más cercanos a los temas ambientales.